Hoy vamos a demostrarte por qué el Islam es una creación, una invención de la Roma papal, desde sus orígenes. Vamos a chequearlo por medio de el testimonio expresado en una historieta, en una caricatura o en un cómic de el exjesuita Alberto Rivera, quien conocía todos estos detalles y él reveló muchas cosas por medio de historietas y esta se llama El Profeta. Vamos a verlo muy por encima porque son 89 páginas, no vamos a verlas todas. Yo te voy a dejar el enlace para que descargues la historieta y la leas tú y te des cuenta tú mismo. Pero vamos a ver algunos slides para que veas cómo la Iglesia Católica se inventó, creó el Islam para desviar a las personas que estaban en el cristianismo en Medio Oriente, porque en ese tiempo había cristianismo en Medio Oriente. Recuerda que el cristianismo comenzó en Antioquía, en Asia Menor, y se expandió por esos territorios. Entonces, para que los árabes, los hijos de Ismael, no recibieran el Evangelio, la Iglesia Católica se inventó esto. Entonces, vamos a dar contexto aquí. La historieta empieza con un periodista que está hablando de la guerra en el Líbano y dice, las protestas airadas en los Estados Unidos han forzado la salida de las fuerzas norteamericanas. Parece que el gobierno cristiano del Líbano está pronto a caer. Y los que guerrean allá dicen, los americanos mataron a mi pueblo y a este lo voy a matar. O sea, el periodista. Y este otro le dice, espera, Yusef. No, no esperaré. Dice, muéstrame su pasaporte. Aquí está, soy reportero Roscoe Baker del noticiero ABC. Le dicen, está a favor de los sionistas y apoya las falanges cristianas. Eres un enemigo de Alá. Entonces, las falanges cristianas es un grupo que ellos odian. Pero vamos a darnos cuenta que realmente estos son católicos. Sigamos avanzando. Vamos a avanzar acá. El hecho es que lo dejan ir. Él logra escapar del Líbano. Y luego alguien le dice, soy misionero y déjenme decirles que las falanges no son cristianas. Pueden llevar el nombre de coptos, bizantinos, ortodoxos, etc. Pero todos son básicamente católicos romanos. ¿Por qué los medios noticiosos no le aclaran esto al público? Entonces los periodistas dicen, perfecto, lo que más me hace falta, otro loco, anda, vámonos de aquí. Musulmanes, cristianos, católicos, ¿a quién le importa en realidad? Todo el lío me enferma. Entonces ellos no entienden, pero este sí entiende que es un misionero cristiano, que realmente las falanges cristianas que los musulmanes están odiando no son cristianos, son católicos. Sigamos avanzando. Vamos a avanzar acá porque él vuelve a Los Ángeles, el periodista llamado Roscoe, y alguien le presenta a Alberto Rivera, el autor de la historieta, que es ex jesuita y conoce todos los secretos de los jesuitas. Dice, Roscoe, estos son unos buenos amigos míos, te presento a Jim Carter y al doctor Rivera. Mucho gusto. Encantado, Roscoe, es un placer conocerte. Roscoe hizo un reportaje especial del Líbano, la situación parece bien tensa. Y eso no es nada, todo fue como una pesadilla. Entonces, dice, ambos lados en el conflicto son vengativos. Es lo nunca visto, no tiene sentido. Sí lo tiene, Roscoe, si conoce la historia de la fe musulmana, le dice Alberto Rivera. Doctor Rivera, yo veo musulmanes hasta en la sopa. ¿Qué más puedo saber? Lo que le voy a contar es lo que aprendí en reuniones secretas en el Vaticano, cuando era un jesuita juramentado. Un cardenal jesuita llamado Agustín Bea nos demostró la desesperación con que los católicos querían Jerusalén al final del tercer siglo. Por su historia religiosa y su posición estratégica, la ciudad santa se consideraba un tesoro precioso. Se tenía que desarrollar un plan para hacer de Jerusalén una ciudad católica. La gran fuente de potencial humano sin explotar que podía hacer ese trabajo eran los hijos de Ismael. Los pobres árabes cayeron víctimas de uno de los planes más ingeniosos jamás inventados por los poderes de las tinieblas. Vamos a avanzar acá. Vamos a ver por qué la Iglesia Católica es la madre de todas las rameras. Cooptada, por supuesto, por la sinagoga de Satanás. Vamos a avanzar acá.
Alberto Rivera hace un recuento histórico del Evangelio, cómo avanzó, Roma cómo perseguía a los cristianos, luego llega hasta el momento del surgimiento del Islam. Vamos a avanzar acá hasta la página 32. Agustín está hablando de un cura católico, un obispo, estaba activo ganando hasta tribus árabes enteras para el catolicismo, pero multitudes de árabes odiaban el catolicismo y no se convertían. Con el tiempo, los espías enviados a esos nómadas que rechazaban el catolicismo propagaron la idea de que algún día un gran líder aparecería y uniría a los árabes. O sea, recordemos que aquí todavía no estaba el Islam y que ahí había paganismo, también había cristianos genuinos que proclamaban el Evangelio de Jesucristo y también el catolicismo intentaba tomarse esos territorios. 200 años después de Agustín, alrededor de 570 después de Cristo, Mahoma nació en la Meca, Arabia Saudita. Este hombre cambiaría el curso de la historia mundial. Sigamos avanzando acá. Mahoma se autotituló mensajero de Dios, estableció la gran religión del Islam. En menos de 20 años después de su muerte, sus ejércitos derrotaron a los imperios bizantino y persa, y luego sus ejércitos entraron en Europa. El profeta Mahoma fue un hombre increíble. Primero quisiera mostrarles la religión islámica como el mundo la ve. Luego les hablaré de lo que supe en el Vaticano en cuanto al verdadero origen del Islam. Quedarán asombrados. Lo que les voy a contar es una de las historias de intriga más increíbles que jamás oirán. Bueno, él narra aquí cómo el mundo ve el Islam. Voy a avanzar acá, esto ustedes lo pueden leer, la Meca, que realmente venía de pura idolatría. Pero vamos a avanzar a lo importante, cómo la Iglesia Católica está detrás de la creación del Islam. Dice, página 44. Años después, Mahoma pudo describir el suceso con más detalle e hizo esta declaración increíble. Satanás toca a cada hijo de Adán el día que su madre lo pare, con la excepción de María y su hijo. ¿Por qué enseñaría Mahoma doctrina católica? ¿No es extraño? La madre de Mahoma, Aminá, murió cuando él tenía 6 años, dejándolo huérfano. Su abuelo Abd al-Muttalib lo cuidó, pero después de 2 años su abuelo murió. Estas fueron las dos grandes tristezas de su vida. Cuando Mahoma, presta atención a lo que viene acá, cuando Mahoma tenía 9 años, fue con su tío en una caravana, un monje católico vio al muchacho y lo interrogó. Luego pidió ver la marca en su espalda, porque aparentemente este hombre Mahoma nació con una marca en su espalda. Exclamó, es el sello del profeta, le advirtió al tío de Mahoma. O sea, los católicos empezaron a meterle este cuento, este adoctrinamiento a Mahoma y a los suyos. Lleve al hijo de su hermano de regreso a su país y protéjalo de los judíos. Porque, por Dios, si lo ven y llegan a saber lo que yo sé, planearán mal en su contra. Cosas grandes le esperan a el hijo de su hermano. El monje católico había encendido la llama de una persecución futura de los judíos a mano de los seguidores de Mahoma. Aquí empieza la persecución, porque ellos no se llevaban mal, pero aquí es donde empieza la persecución con este adoctrinamiento. Entonces, vamos a ver que Mahoma tenía 25 años cuando se casó con una viuda rica, Khadijá. Ella tenía alrededor de 40 años. Mahoma y Khadijá tuvieron 2 hijos que murieron jóvenes y 4 hijas. La más famosa fue Fátima. Acá vas a entender de dónde viene el culto a la Virgen de Fátima. Vamos a verlo más adelante. Fátima, la cual se casó con el sucesor de Mahoma, su primo. Así lo reconoce la secta islámica Shia. Alrededor del 610 después de Cristo, Mahoma dijo que recibió de Alá una visión de un ser majestuoso que según Mahoma era el ángel Gabriel. El ángel le dijo, tú eres el mensajero de Alá. Esto por supuesto es falso o es una aparición satánica de ángeles caídos. Esto inició la carrera de Mahoma como profeta de Alá. Desde ese momento y hasta su muerte, Mahoma continuó recibiendo supuestos mensajes de Alá. Vamos a avanzar en esta manipulación. Vamos a avanzar hasta la página 51. Tú puedes ver aquí toda esta aparición del supuesto ángel Gabriel. Pero vamos a avanzar para que esto no se haga muy extenso. Tú ya lo puedes consultar. Dice, página 51. El Vaticano, está hablando acá el ex jesuita Alberto Rivera,
El Vaticano deseaba Jerusalén a toda costa debido a su importancia religiosa, pero los judíos lo impedían. Otro problema era que los verdaderos cristianos de África del Norte predicaban el Evangelio, ¿ves? Aquí están los cristianos. Y los judíos estaban también por esos lugares. Aquí ni Palestina se hablaba ni nada. Miren, todo eso es un cuento. El catolicismo estaba creciendo en poder y no toleraba ninguna oposición. De alguna manera el Vaticano tenía que crear un arma para eliminar a los judíos y a los verdaderos cristianos, porque allá había cristianismo genuino, que no querían aceptar el catolicismo romano. Mirando hacia África del Norte, vieron a las multitudes de árabes como una fuente de mano de obra para hacer su trabajo sucio. Sigamos avanzando porque eso se pone increíble. Un buen número de árabes se había convertido al catolicismo y los podían usar para mantener informados a sus líderes en Roma. A los otros los podían usar como quinta columna, una red clandestina de espías, para desarrollar el plan maestro de Roma de dominar las multitudes de árabes, que habían completamente rechazado el catolicismo romano. Cuando San Agustín llegó al escenario sabía lo que estaba pasando. Agustín fue un hombre poderoso e influyente con su propio pequeño ejército de seguidores. Sus monasterios sirvieron como bases para buscar y destruir manuscritos bíblicos que pertenecían a los verdaderos cristianos. Agustín lo hicieron un santo porque sirvió con fidelidad a su madre, a la Madre Iglesia Católica Romana. El Vaticano quería crear un Mesías árabe. Mira de dónde viene esto. Alguien a quien pudieran levantar como un gran líder, un hombre con carisma que pudiera entrenar y con tiempo unir tras sí a todos los árabes. Era un ejército poderoso que llegaría a conquistar a Jerusalén para el Papa. Seguimos acá. En el Vaticano, el cardenal Bea nos contó esta historia. Una árabe pudiente, fiel seguidora del Papa, jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Khadijá. Había dado su riqueza a la Madre Iglesia y se había retirado a un convento. Mientras estuvo allí, le dieron una tarea extraña. Su trabajo fue encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y ser el Mesías para los hijos de Ismael. Khadijá tenía un primo llamado Waraqua, quien como ella era un católico muy fiel. Tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. ¿Ves cómo todo se enlaza? El Vaticano lo puso en la delicada posición del consejero de Mahoma. Roma había hallado su hombre y el dinero no era un obstáculo. Le enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Entonces aquí comienzan a adoctrinar a Mahoma para que sirva a los propósitos del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, para crear una, como los árabes no se querían convertir al catolicismo, entonces se les crearon una religión con la cual ellos se identificaran, que es el Islam. Pero el Islam termina siendo sometido a Roma. Es que es increíble. Pronto encontró a Mahoma y se casaron, esta mujer. Mahoma devoró las obras de San Agustín bajo la enseñanza de Waraqua y llegó a ser devoto de ellas. Esto lo preparaba para su gran llamado, es decir, Mahoma está sujeto a Roma papal. Satanás estaba determinado a evitar que el Evangelio de Jesucristo llegara a los hijos de Ismael. Eso es lo que estaban impidiendo por medio del Vaticano. Satanás cerró la puerta por siglos, privando a los árabes de oír acerca de la luz del mundo. ¿Te das cuenta? ¡Qué manipulación! Seguimos acá. Siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través del África del Norte comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría entre los pueblos y sería el escogido de su Dios, o sea, el falso Mesías. A Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos y que los otros, o sea, los cristianos genuinos, que se llamaban cristianos, eran impostores, impíos e hijos del diablo a los que había que destruir. Esta enseñanza satánica se cree hoy entre los musulmanes en todo el mundo y es factor negativo en los esfuerzos de alcanzarlos para Cristo. Tú puedes ver que los musulmanes persiguen a cristianos genuinos y a judíos, pero a los católicos no, porque esta es la enseñanza, este es el origen de todo esto. Dice, cuando Mahoma comenzó a recibir sus revelaciones divinas en una cueva en Monte Hira, no lejos de la Meca,
Waraqua, el primo católico de la esposa de Mahoma, participó intensamente en la interpretación de las visiones de Mahoma. Todo esto es una falsificación de los profetas judíos, ¿te das cuenta? Y con el tiempo de todo aquello salió el libro santo del Islam, llamado el Corán, que contiene muchos de los escritos de Mahoma. Es interesante que desde un principio los musulmanes recibieron protección de los reyes católicos debido a la revelación de Mahoma concerniente a la Virgen María. Dice, pero todavía existen obras de Mahoma sin publicar. Están en manos de los religiosos de alto rango ayatolas en la fe islámica. Cuando el cardenal Bea nos contó esto en el Vaticano, dijo, estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Cada lado tiene tanta información acerca del otro que si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. Cuando Mahoma murió, la religión mahometana estaba propagándose desmesuradamente. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta Mahoma. En su libro sagrado el Corán se tiene a Jesús como un simple profeta. Si el Papa es su representante en la tierra, este también debe ser profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. El Papa se movió rápidamente y promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir y conquistar las naciones de África del Norte. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores especiales: eliminar a los judíos y cristianos verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles, proteger a los monjes agustinos y a los católicos, conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. La conquista de África del Norte había comenzado. Por eso ves que también estos moros llegaron al sur de Europa y a España. ¿Ves? Porque también se pelearon entre ellos, pero finalmente se sometieron a Roma. Con el paso del tiempo, el poder de Islam llegó a ser formidable, los judíos y los cristianos verdaderos fueron asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. No te interesante, los católicos ni sus lugares sagrados jamás fueron atacados durante este tiempo. Ya era hora de que pagaran, el Papa les pidió Jerusalén. Pero ya los generales árabes sentían la euforia de la victoria donde quiera que iban, sentían que nada podría en contra de ellos. El elaborado plan del Papa comenzó a debilitar. Hoy vamos a ver las peleas entre la Iglesia Católica y los musulmanes, y ahí es donde viene la invasión al sur de Europa y a España. Pero finalmente termina imponiéndose el Papa con las cruzadas, eso lo pueden ver ustedes más adelante o en otras obras. Pero vamos a avanzar acá. Vamos a avanzar todo esto. Estas son las peleas entre Roma y los musulmanes y las cruzadas. Las cruzadas terminan imponiéndose. Vamos a avanzar aquí. Vamos a avanzar hasta... Dice, Turquía cayó y España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor de la hija de Mahoma. Jamás soñaron que sería famosa en todo el mundo. Dice, años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Sardinia y Córcega para invadir Italia, hubo un problema serio. No somos lo suficientemente fuertes, no tenemos las provisiones necesarias, estoy de acuerdo, dice. Los generales islámicos percibieron que se habían extendido demasiado, era hora de negociar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís, era católico romano. Entablaron negociaciones formales y firmaron concordatos. El resultado de las negociaciones fue que a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano, y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe. También se acordó que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias, siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. El cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordarán bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, los misioneros de los creyentes bíblicos. Qué increíble. Se unieron en contra del Evangelio de Jesucristo. A través de estos Satanás tramó la destrucción espiritual de los hijos de Ismael. Erigió una muralla sólida de oposición a la palabra de Dios, para evitar que llegara a los pobres árabes. Después de formar los concordatos, se mantuvo un control firme sobre los musulmanes.
desde el ayatolá hasta el sacerdote, el monje y la monja islámica. Finalmente prevaleció Roma católica. El Vaticano también desplegó una campaña de odio entre los árabes, musulmanes y los judíos. Antes de esto los judíos habían vivido juntos en paz, no tenían problema. Este odio lo generó fue Roma. ¿Sí es? Avanzamos. Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. Hay reportes angustiosos de misioneros que han trabajado años y años para lograr apenas un puñado de convertidos de la fe musulmana, lo que los ha dejado confundidos, cansados y desalentados. No podemos alcanzarlos, dicen los misioneros. Estos misioneros no saben de los acuerdos secretos entre la Meca y el Vaticano que han destruido sus esfuerzos por ganar almas en esas tierras oscuras. Con la Meca y el Vaticano en paz total, la vieja ramera de Apocalipsis 17-18 puso a sus jesuitas a trabajar, tramando y desarrollando planes para dominar el Islam. En 1910 Portugal se estaba haciendo socialista, en todas partes aparecían banderas rojas y la Iglesia Católica enfrentaba allí un problema grande. Vamos a avanzar. Dice, era el momento oportuno de que apareciera la Virgen María, pero había que sacarle más beneficios a esta aparición que simplemente mantener a Portugal en la mano de hierro del Vaticano. ¿Dónde pasará? Aquí en Fátima. Los jesuitas querían meter a Rusia en el asunto y la ubicación de esta visión en Fátima podría jugar un papel importante en acercar al Islam a la Madre Iglesia. En 1917 la Virgen apareció en Fátima. La aparición de la Madre de Dios fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio como resultado. Los socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. Los católicos alrededor del mundo comenzaron a orar por la conversión de Rusia y los jesuitas inventaron las novenas a Fátima, las cuales podían acercarse a través de África del Norte, propagando buenas relaciones públicas ante el mundo islámico. Claro, los pobres árabes creían que estaban honrando a la hija de Mahoma, porque Mahoma era Fátima. Entonces la Virgen de Fátima fue asociada con Fátima, la hija de Mahoma. Entonces por eso los musulmanes tenían respeto por la Iglesia Católica. Y eso es precisamente lo que los jesuitas querían que creyeran. Como resultado directo de la visión de Fátima, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia. Había división ahí, pero sabemos que también el comunismo viene de Roma. Es que es todo un entramado. La visión de Fátima no murió. Unos pocos años después de perder la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII sorprendió al mundo con su visión falsa del sol danzante para mantener a Fátima en los periódicos. Fue un espectáculo religioso fantástico y el mundo entero se lo tragó. Qué sorpresa, el Papa Pío fue el único que lo vio. Es decir, Fátima es la trampa para que los musulmanes sigan sometiéndose a Roma. Como consecuencia, un grupo de seguidores llegó a convertirse en un ejército de millones de católicos fieles dispuestos a morir por su Santa Virgen. Pero no hemos visto nada. Los jesuitas tienen a su Virgen programada para aparecer 4 o 5 veces en China, varias veces en Rusia y algunas grandes apariciones en los Estados Unidos, y a la gente le encantará. Así que, mis hermanos, esto es tremendo porque, como dice la palabra, es la madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra, y el Islam es otra de sus creaciones. Aquí te queda en la descripción del video el PDF para que lo descargues y leas toda la historieta, porque el Islam es una más de las hijas de la gran ramera Babilonia, que es el Vaticano, cooptada por la sinagoga de Satanás. Espero que esto haya sido de mucha edificación. Que Dios te bendiga.